Comienza La Voz de los Mansos. Gracias, doctor, por darnos la entrevista. Por favor. Doctor, ¿cómo desde su lugar, desde el Ministerio, desde su trayectoria, se podía prever la escalada de violencia en Rosario? Y sí, obviamente que sí, porque hace rato que el narcotráfico viene asolando a Rosario y aumentando su presencia y su operación. Es decir, el narcotráfico es una organización criminal que se asienta en un territorio, busca dominar el territorio y luego sienta una base muy importante, sobre todo desde el punto de vista económico. Y esto, bueno, todos lo veníamos viendo, por eso en el gobierno anterior se hizo un esfuerzo muy especial para sacar gendarmes de la frontera, llevarlos a Rosario, cerca de 3.000 gendarmes, a los que había, se les agregaron estos, y tuvimos que poner las Fuerzas Armadas a custodiar las fronteras, el tema sobre todo del ingreso de droga y el tema del contrabando, pero todo apuntado a que Rosario era previsible que iba a vivir la situación que está viviendo hoy, y en la medida en que no se haga nada, bueno, las consecuencias van a ser peores para Rosario y para el resto del país. Porque en realidad la escalada está empezando, ¿no? Está empezando a escalar al resto del país, o sea, se ve en Cava, en el conurbano, a pesar de que no dan tanta información. Yo le doy dos ejemplos. Sí. El conurbano es un horror que todavía no se conoce, pero es tan grave o más que Rosario. La mancha del conurbano es muy grande y no se tiene idea ni dimensión del problemón que hay en Rosario, y tampoco las fuerzas de seguridad provinciales y federales están haciendo nada en la provincia de Buenos Aires para tratar de atacar este problema. Y en Córdoba, que tampoco se conoce mucho, hay barrios que están tomados por el narcotráfico. Es decir, esa es la secuencia normal del narcotráfico. Se asienta, toma territorio, impone su ley, reemplaza al Estado, da empleo a la gente, compra negocios, que es la forma de lavar el dinero, porque estas son las modalidades que tiene el narcotráfico y que hay que atacarlas por todo su frente. Doctor, ayer en estos días el intendente de la ciudad de Rosario declaraba sistemáticamente de que él no tenía ningún tipo de apoyo a nivel nacional ni provincial. Exacto. ¿Usted cree desde el Ministerio de Seguridad realmente pudo haber tenido que tomar medidas antes? ¿No se hizo una lectura correcta? No hay, desde el Ministerio no hay posibilidad de hacer la lectura. ¿Cómo se ve esto desde el sillón del ministro? Quizás el intendente es el eslabón más pequeño. Esta es una tarea interjurisdiccional, pero la responsabilidad absoluta es del gobierno federal. El narcotráfico, el tráfico de droga, es un delito federal. Y las consecuencias las tiene que asumir el gobierno federal. Pero además tiene que coordinar con las fuerzas provinciales y también con las jurisdicciones municipales, que tienen poco que hacer, pero pueden aportar. Es decir, esta es una tarea interjurisdiccional. Y acá lo que hay es un concepto equivocado en la Argentina que tiene que ver con esto. El Estado argentino no debe autolimitarse en el empleo de sus recursos en medio de una situación compleja que llena de angustia y temor a la población para resolver el problema. El Estado debe hacer un uso racional y completo de todos los recursos con los que cuenta para enfrentar una de las principales amenazas a la nación, y no lo está haciendo. Las Fuerzas Armadas deben formar parte de esta operación. Yo no creo que las Fuerzas Armadas deban intervenir en la lucha frontal contra el narcotráfico. Sí. Pero el aporte que pueden hacer las Fuerzas Armadas, tanto logística como de presencia en el territorio, es esencial. Ya debiera el ministro de Defensa estar entrenando un grupo de élite para estas tareas que yo le digo, que no son de combate cuerpo a cuerpo con el narcotráfico. Es un tema de la seguridad, pero sí es una presencia y es entregar todos los elementos que tienen las Fuerzas Armadas, que son muchísimos, para tratar de paliar esta situación. Acá, discúlpenme que me extienda. Por favor. Primero,
hay que atacar el ingreso de la droga a Rosario a través de los puertos. Exactamente eso, exactamente eso, ahí iba, el tema de la cercanía de la hidrovía. Sí, señor, estamos totalmente de acuerdo con eso. Eso es jurisdicción nacional. El cuidado de los puertos, Prefectura Nacional Argentina. Tiene que seguir la ruta del dinero. El narcotraficante no vende droga para drogar a los chicos, vende droga para ganar plata. El tema es la ruta del dinero. Es más fácil descubrir al narcotraficante por la ruta del dinero que siguiéndolo por la calle. Esto es obvio y en todas partes. Y acá no hay nada para inventar. En los países que están sufriendo o ya han sufrido este flagelo, hay que copiarlos y verlos cómo enfrentaron ellos. Esto es una tarea que hace rato que se tendría que estar haciendo y no se hace. El otro tema fundamental son las cárceles. ¿Cómo puede ser que desde las cárceles argentinas, sobre todo las que están en Buenos Aires, se dirija al narcotráfico de Rosario? Hay responsabilidades. Bueno, yo le estoy diciendo a usted diversos mecanismos con que cuenta el Estado y no los utiliza. Puertos, lavado de dinero, servicio penitenciario. Si usted corta esas 3 vías, se terminó el problema del narcotráfico en Rosario. A ver, doctor, no sé, a ver su opinión. Yo le agrego un tema. En algún momento en la provincia de Santa Fe yo he tenido charlas con gente de allegada a la policía, ex jefes de policía en épocas de Reutemann, por ejemplo, y yo decía, acá lo que falta es la decisión política, la decisión política, y que para mí la decisión política tiene que ver con un ataque de inteligencia, una actividad de los servicios, esa parte de la política que solamente los que estamos próximos o adentro uno sabemos de qué estamos hablando. Bueno, esa es la otra pata que me olvidé de decir, la inteligencia, obviamente. Y la inteligencia debe ser una coordinación entre la inteligencia federal y las inteligencias provinciales, porque las provincias también tienen inteligencia. Las Fuerzas Armadas tienen inteligencia. Es decir, hay un gran servicio, la UIF tiene servicio de inteligencia. Sí, señor. Hay un gran servicio de inteligencia que tienen que actuar conjuntamente para erradicar este flagelo. Usted se da cuenta que estamos hablando en 2 minutos de todos los elementos que tiene el Estado y el Estado se autolimita y su gran estrategia es perseguir narcotraficantes por la calle. Tengo un oyente que le pregunta, ¿qué hacemos con la complicidad de los pseudoempresarios cómplices que manejan en el poder el territorio santafesino? Vea, acá hay que saber esto. En este tema, en este entramado, sobre todo de los grandes delitos que han existido en el país y que aún existen, hay vinculaciones de la política, los empresarios, los sindicalistas, las fuerzas de seguridad. Hay muchas complicidades. Esto no se hace sin complicidades oficiales. No hay narcotráfico sin la complicidad del Estado. No existe. ¿Me entiende? Sí. Yo no sé usted no sé si tuvo oportunidad de leer la nota el estudio que hizo el doctor Alconada Montt, que publicó en el Diario de la Nación. Y él establece claramente la ruta por donde va, con nombre, apellido, fecha, direcciones y un análisis detalladísimo en realidad en la investigación que él publicó. Y es una nota, y es algo que hago referencia al servicio de inteligencia, a ver, a todas estas operaciones de inteligencia, hago referencia por eso en realidad, porque, a ver, podemos mandar 1.500, 3.000 y 5.000, que probablemente vamos a atenuarlo, pero si no está la decisión política y no se interviene en la reforma judicial, sería como que en realidad, hay otra pata más ahí, que también nos olvidamos, que es la justicia. Sí, señor. Todo es un entramado. Es un entramado para enfrentar el problema, pero es un entramado donde hay corrupción adentro, ¿se da cuenta? Sí. Entonces, usted para enfrentar un problema tan complejo como este, tiene que hacer uso del entramado y tratar de erradicar la corrupción de adentro. Si usted hace eso, el problema se soluciona. Y no tenemos que llegar al extremo que tuvo que llegar Colombia, o que tuvo que llegar México de sacar, y Brasil también, de tener que sacar las Fuerzas Armadas a la calle. Yo me resisto a eso, pero es el último eslabón. Las Fuerzas Armadas, como dice Patricia Bullrich, deben intervenir en esta instancia, pero no en la pelea cuerpo a cuerpo, en prestarle apoyo a las fuerzas de seguridad, en tener presencia en Rosario, en darle toda la logística que tienen las Fuerzas Armadas a las fuerzas de seguridad, las comunicaciones, armamento, toda la logística que tiene una Fuerza Armada, que es
infinita. ¿Cómo era, ¿Se da cuenta? ¿Cómo era la propuesta que le llevó, que tenían ustedes de trabajo conjunto con la doctora Bullrich en ese momento? Esto es lo que le estoy diciendo. Por eso Patricia estaba muy preocupada porque le faltaban hombres en Rosario para cubrir el territorio y para controlar los puertos. La UIF en aquel momento, con Federici al frente, hizo una gran tarea para seguir la ruta del dinero. Y bueno, pero era una tarea que recién se empezaba y se cortó. Vino este gobierno y todo lo que se había hecho lo tiró por la borda. Los gendarmes volvieron a las fronteras, el ejército se retiró de la frontera. Es decir, bueno, cuando usted inicia políticas de Estado y esas políticas se terminan y empieza otra cosa, y bueno, eso lo aprovechan los delincuentes para sacar provecho. Doctor, sabemos que usted está en tránsito en el aeropuerto en este momento, que está Así es. exactamente, así que lo liberamos para que pueda seguir adelante con su viaje. Le agradezco muchísimo la nota y espero poder contar con usted en otro momento en el programa y seguir charlando de este tema. ¿Sí? Con todo gusto. Doctor Aguad, un gusto haber charlado con usted. Hasta luego. Hasta luego. Esta es la voz de los mansos.